Bienvenidos, queridos hermanos legionarios, el tema de las elecciones en los consejos. Y nos vamos específicamente al tema de los consejos. No, los consejos, como cualquier unidad legionaria, debe estar compuesto de 5 oficiales, el director espiritual y 4 oficiales cuyos cargos proceden de un proceso de elección. En el caso del director espiritual no es así, porque el director espiritual es electo por decisión de la autoridad eclesiástica competente. Para ser más específico, dice, cada consejo tendrá como director espiritual un sacerdote que será nombrado por la competente autoridad eclesiástica. En una parroquia, la autoridad suficiente es el párroco y ocupará el cargo según el beneplácito de ésta. Tendrá la última palabra en todo lo relativo a las cuestiones religiosas y morales suscitadas en las reuniones del consejo y derecho a veto para poder obtener de la autoridad que le nombró el fallo definitivo. Bien, algunos consejos tienen un territorio más grande, por ejemplo el comisión, podría suceder. Como también podría suceder que una curia tiene no solamente jurisdicción por el hecho de que, por ejemplo, una curia puede estar compuesta con presidia de una parroquia y de otra. Entonces, en esos casos, el director espiritual debe ser nombrado por el obispo local. Pero no es nuestro tema precisamente hoy el tema de los directores espirituales. Ya en otro momento lo vamos a ampliar. Hoy nos vamos a ver a las elecciones de los otros oficiales: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Me gustaría que usted comentara aquí bajo este video cómo es que hacen las elecciones en su consejo, si son parecidas o si son diferentes, porque aquí se trata de que estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero vamos a hacerlo, vamos a explicar cómo desde el Senatus se establece esta forma de, en base y en respeto al manual, de elegir oficiales. Nos vamos a meter en este tema y vamos a partir porque, en primer lugar, el Senatus indica, por sugerencia de hermanos corresponsales, que antes de hacer las elecciones, el día de las elecciones, antes de hacer las elecciones, se proceda a la lectura de los números 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del capítulo 28, Administración de la Legión, punto 1, normas para todos los consejos. Este punto 1, normas para todos los consejos, tiene párrafos también numerados, y entonces por esa razón dentro de normas para todos los consejos están los números que luego cité: 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay que darle lectura a todos estos para que vayamos llevando paso a paso qué es lo que ordena el manual en este proceso de elecciones. Número 1, consideramos de que si bien debe haber un momento de convocatoria a las elecciones, eso no quita de que el consejo pueda ir anunciando de que habrá elecciones, y por lo tanto si los consejos y presidias que pertenecen a este consejo van siendo notificados de que se viene para X mes, 2, 3 meses tal vez, unas elecciones dentro de este consejo, pues que vayamos tomando la madurez para que podamos resolver este tema de una mejor forma. Y para eso, pues qué importante es cuando un consejo tiene una elección bastante participativa, ¿no? Que hayan tal vez no 2, sino 3 o más candidatos disponibles. Cuando un consejo tiene
una condición como esas en la que abundan los candidatos, significa que hay madurez dentro de esos consejos, que hay un poquito de comprensión de qué significa esto. Yo personalmente, es mi posición, ¿no? Es mi punto de vista, y tampoco es una ley ni nada de eso, sino que yo veo de cuando se eligen oficiales, pues normalmente se tiende a felicitarle, y no está de más. Pero más bien creo de que debemos agradecerle a estos hermanos que valientemente han aceptado el reto de servirle a nuestra Madre Santísima en un periodo de 3 años por lo menos. Pues me parece interesante que esta actitud que tienen estos hermanos pues nos ayuda mucho, porque hay tantos hermanos de que no tienen tal vez la oportunidad, porque no disponen de tiempo, porque no disponen de las condiciones necesarias, llámese tiempo, llámese salud, llámese lo que sea, pero que no pueden estar ejecutando un cargo como este. Por lo tanto, gracias a Dios, bendito sea Él, que hay alguno que otro hermano por ahí que sí está en disposición de servir a la Legión de María en estos cargos. Bueno, pero debemos valorar que ser presidente no es tener una oportunidad de avasallar a otro. Vamos a recordar cómo la palabra de Dios, Jesús nos dice de que quien quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y es que precisamente a eso vamos cuando asumimos una responsabilidad como esta dentro de la Legión de María. Nosotros no estamos para ser o considerarnos superiores a otro, no, nada de eso, sino nos vamos a considerar un servidor. Y para eso también sería bueno que tengamos la aptitud que nos permita ejecutar nuestro servicio de la mejor forma. Es decir, cuando un oficial es prepotente, cuando un oficial es enojado, no tiene las mejores palabras para poderse expresar y poder obtener de los demás tal vez lo que quiere alcanzar, pues que sean mejores legionarios, que tengan una buena formación en el manual, que tengan una buena formación espiritual. A veces son deseos de un oficial, pero al verse frustrado por las condiciones que tienen otras personas que no logran responder con la misma fortaleza, con el mismo espíritu, pues entonces se frustran y entonces recurren a expresiones, recurren a formas inapropiadas para un cristiano y para un legionario de tratar a los demás. Pero en fin, vamos a ver específicamente los puntos que el manual en el capítulo 28.1.8 nos va a decir. Dice: cada consejo tendrá también un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, y cuantos otros cargos apruebe como necesarios el Consejo Superior Inmediato. Aquí ya nos dice algo. No es específicamente los 4 oficiales. Por norma tenemos 4, pero si el Consejo Superior aprueba, luego de habérselo pedido, un consejo no puede convocar a elecciones, por ejemplo, un secretario auxiliar del secretario o un prosecretario, llámelo como usted quiera, porque para eso no tenemos aquí expresiones establecidas por el manual. Un protesorero o el oficial que se considere necesario establecer el consejo, llámese curia, comisión, regia, senatus. Ninguno tiene la facultad de elegir un nuevo cargo, abrir un nuevo espacio para un nuevo oficial sin la autorización del Consejo Superior. Por lo tanto, aquí vamos a retomar palabras que ya hemos dicho en otro momento. Nada puede decir o hacer un oficial si no está
prescrito en el manual, y si se trata de un tema que tiene un enfoque regional, local, pues tiene que ser en consenso con los demás oficiales, y así se van a tomar las decisiones, así se trabaja en equipo. Bueno, luego dice, serán elegidos para servir un periodo de tiempo de 3 años y pueden ser reelegidos para los mismos cargos correspondientes para un periodo posterior de 3 años, lo que hace un total de 6 años. Un legionario cuyo plazo de ocupación del cargo haya expirado, es decir, ya ha cumplido los 6 años, no debe continuar en funciones de dicho cargo. Es decir, hermano, hermana, en algunos lugares encontramos algunos consejos que siguen los oficiales en el cargo a pesar de haber hecho ya 6 años. Y lo tremendo es que a veces llegar a decirle a este hermano que nos haga el favor de convocar las elecciones, pues resulta de que está acuerpado por un párroco, por un director espiritual, y dicen, pobrecito, se nos va a enfermar si le quitamos el cargo. Pero antes que las cuestiones sentimentales, debe prevalecer sobre todo el orden. El orden. Hay que buscar las mejores formas en aquellos casos en que las personas que ostentan los cargos extratemporales contra las normas, en desobediencia a los estatutos, debemos tener las palabras apropiadas para hacerle ver de que es necesario renovar esos cargos, porque de no ser así, la legión va a sucumbir y será un daño que cargará esta persona cuando no suelta el cargo, porque se necesita que la sangre fluya para que el cuerpo siga vivo. Se necesita oxigenación. Necesitamos entonces de que esta persona, pues por caridad y por bien de la legión, reconozca que su periodo cumplió, se venció y que debe dar el siguiente paso. O bien, hacerse a un lado, reconocer que hay otras personas que también pueden dar todo lo mejor que puedan en el cargo que no quieren soltar, que generalmente está en la presidencia, y darle vida a la legión, darle vida. No creamos nosotros de que somos insustituibles, que si nosotros no estamos en el cargo, pues las cosas van a ir mal. No. Pongamos a disposición el cargo si ya cumplimos los 6 años. Bien. Luego dice el manual, un legionario cuyo plazo de ocupación del cargo haya expirado no debe continuar cumpliendo las funciones de dicho cargo. Cuando un oficial por cualquier razón no llega a completar un periodo de 3 años, se considerará como que ha cumplido un periodo de servicio de 3 años en la fecha en la que causó baja en el cargo. Bien, si yo fui electo secretario, por ejemplo, o cualquier cargo, y de repente por alguna razón debo separarme del cargo porque me enfermé y la situación se indica de que mi enfermedad es prolongada, porque tengo que viajar, porque algo ya no me permite continuar con el cargo, pues mire, así como nos hicieron nos hicieron el procedimiento para poder asumir el cargo, ¿qué fue lo que se hizo? En el caso de los consejos, se lleva una acta, se notifica al Consejo Superior de que
hubo elecciones, que revise esa acta, que verifique si en el acta se cumplen todos los requisitos para que se ratifique el cargo, y una vez ratificado, el Consejo, una vez revisado, el Consejo en una reunión de preconsejo, llegado el punto para eso, toman las actas, las revisan, se da el ok y luego se procede a la ratificación. El secretario elabora el documento y todos los oficiales firman la ratificación, donde se le autoriza al hermano continuar en el servicio por un periodo de 3 años. Y pasados los 3 años, pues sucederá lo mismo dependiendo del resultado de otras elecciones o de un proceso electoral. Luego, una vez elaborado ese documento, pues en la Junta del Consejo Superior se le llama, se le solicita que firme una copia que quedará en el registro en poder del Consejo que emite la ratificación, y ese se adjunta en el historial del Consejo que tuvo la elección, y luego se procederá a la entrega de ese documento, donde se establece la ratificación para el cargo y el periodo siguiente, para el cargo en el cual fue electo y para el periodo siguiente por 3 años. Pero si por alguna razón yo, sea la razón que sea, debo separarme del cargo o me separan del cargo, pues si en el caso yo renuncié, debo generar un documentito que dé pie a que tenga conocimiento el Consejo Superior, mi cartita de renuncia, por ejemplo, donde le hago saber de que por la razón que fuera, ya no podré seguir en el cargo. Entonces, el Consejo toma esa carta y luego en otra reunión de preconsejo vuelve a revisar la carta, acepta la renuncia. En algunos casos también se ha denegado la aceptación de la renuncia, porque se valora que el hermano o la hermana puede seguir en el cargo si se le hace una espera, si lo que sea. Y luego, una vez aceptada la renuncia, en la siguiente junta de consejo, los oficiales del Consejo Superior informan que hay vacante, y que además hay vacante en el cargo, y que además el Consejo debe convocar elecciones. A todo eso, pues dentro de ese consejo donde está esa falta, ya saben de que les hará falta o les hace falta un oficial, y entonces las unidades involucradas en ese consejo ya pues empezarán a buscar las mejores opciones para el cargo que se necesita llenar. Pero acá encontramos que dice que cuando por alguna razón no se completa el cargo, lo que manda aquí el manual es de que se va a reconocer que ese hermano, aunque solo haya sido un mes o el tiempo que sea, no cumplió los 3 años, pero para que se vuelva a elegir en ese mismo cargo, en ese mismo consejo, esto le vale por un servicio de 3 años bajo ese cargo. Y entonces, en el caso de que sea un segundo periodo, ya no se podrá reelegir, ya no podrá participar en una elección por ese cargo en ese consejo. Ya no podrá. Luego dice, se considera como que ha cumplido un periodo de servicio de 3 años en la fecha en la que causó baja en el cargo. Durante el plazo no expirado, si vuelve, por ejemplo, renunció, pero viene esto y generó un proceso de aceptación de renuncia, declaración de vacante y luego convocatoria a nuevas elecciones, y de repente resulta de que el día de las elecciones su problema cambió, su panorama, ¿no? Su panorama cambió, y por lo tanto puede ser de que llegado el momento de las elecciones vea que aquello por lo cual tuvo que renunciar
desapareció. Ya no tiene el diagnóstico médico que tenía, ya no tiene el problema del traslado de empleo, lo que sea. Ya no pudo viajar, lo que sea. Entonces, y quiere entonces participar. Si era su primer periodo, podrá hacerlo. Pero ya terminó con aquellos 3 años y ahora, si vuelve a participar en la misma en la elección para ese mismo cargo, en ese mismo consejo, entonces lo hará por un segundo periodo. Si era un segundo periodo y entonces resulta de que, bueno, mire hermanos, mi problema desapareció, aquí estoy de nuevo, yo quiero volver a participar, pero era segundo periodo. No, ya no puede en estas elecciones. Para ese cargo no puede. Para ese cargo en este consejo ya no puede ser reelecto. Así que habrá que darle paso a otros candidatos y pues si más adelante, cuando se necesite elegir nuevo oficial para otro cargo, pues podrá hacerlo en este consejo. O si mañana mismo hay elecciones en otro cargo y a alguien se le ocurre llevarlo a participar como candidato en ese consejo, allá probablemente en la condición de ex oficio podrá servir. Bien, durante el plazo no expirado puede ser elegido para ocupar el mismo cargo durante otro periodo de 3 años que se considerará como un segundo periodo. Si un oficial no completara en su totalidad los 3 años del segundo periodo, se considerará como que ha servido durante un periodo de 6 años en la fecha en que causó baja en el cargo. Es lo que veníamos explicando de antemano. Habiendo completado un segundo periodo en el cargo, deben pasar 3 años antes de que un legionario pueda ser elegido en el mismo cargo, en el mismo consejo. No es necesario para otro cargo. No es necesario esperar 3 años para otro cargo. No es necesario esperar 3 años para otro consejo. Pero si quiere ser el mismo cargo, ostentar el mismo cargo en el mismo consejo, pues está vetado hasta 3 años. Este intervalo no se requiere si se trata de otro cargo en el mismo consejo o cualquier otro cargo en otro consejo, es lo que planteamos. Luego dice, todo oficial de un consejo debe ser miembro activo de un presidium y estará sujeto al reglamento establecido. Experiencias. Hay gente que le gusta estar en los cargos y que bien si los puede desarrollar muy bien. Servir en un cargo, hermanos, como ya lo dije, no es para que avasallemos a alguien. Servir es precisamente para eso, servir. No nos sintamos más importantes que otro, ni nos sintamos que nos tienen que obedecer, que no. Prestar un servicio de este tipo en la Legión de María es disponer de tiempo, disponer de oídos, disponer de amabilidad, disponer de dulzura muchas veces, paciencia, porque a veces los problemas son tantos que se requiere de estar bien tomado de la mano de Dios para tener la paciencia necesaria y escuchar y escuchar y escuchar. No es mandar, no es dar órdenes. Yo soy fulano, yo soy el de tal cargo y usted me tiene que hacer caso, usted tiene que hacer lo que yo diga. Pues no. Aquí es de ser esclavo, dice Cristo. El que quiera ser grande, que se haga el esclavo de aquel. Y eso sí tenemos que tenerlo pendiente.
Por favor, si usted tiene la idea de que aquí en la Legión va a venir a que le sirvan, no participe en las elecciones. Si usted tiene esa visión, si usted no tiene la madurez apropiada para decir que aquí lo que se necesita es tener tiempo, disponer de todo lo que ya le planteaba y ponerse a trabajar, si no dispone de eso, sobre todo paciencia y humildad, hágase un lado en las elecciones. Le hacemos mal a la Legión si nuestra visión es egoísta. Si creen que de aquí vamos a sacar dinero. Si creen que de aquí vamos a sacar invitaciones a aquí, allá y que todos nos lo van a pagar. Si creemos que con esto nos vamos a sentir más importantes porque andamos reuniéndonos con sacerdotes y con obispos. No, estamos equivocados. La Virgen María fue grande por su humildad, no por otra cosa. Por esa razón es que pongamos mucha atención. No es un elogio que llegue alguien a decirnos: usted puede ayudarnos en el cargo de presidente. Hermano, nos hace falta un tesorero. ¿Podría usted ayudarle a la Virgen en eso? No es un elogio. Especialmente cuando nuestra visión es materialista, no es un elogio. Ya lo será, claro. Ya lo será si eso es más bien bajo una perspectiva más espiritual. Para muchos en otras iglesias esto se trata de lo que se le llama un privilegio. Le llaman un privilegio en otras iglesias. Para nosotros generalmente siempre va a ser servicio y más que todo se le agradece su disponibilidad de poder ser las manos de la Virgen, los pies de la Virgen, la boca de la Virgen. Siendo legionario, usted pone a disposición de ella todos esos bienes que Dios le ha dado. 9. La elevación de rango de un consejo, por ejemplo la curia o comisión, no afectará a los periodos de los cargos de los oficiales actuales. Miren, voy a hacer una aclaración porque alguien ya me preguntó eso. Por ejemplo, una vez se forma una curia, se formó una curia. Claro, sabemos de que para formar una curia se requiere de la unión de algunos presidios, ¿verdad? 2, dice el manual, de 2 en adelante, pueden ser 3, 4, los que quieran. Pero la formación de de presidias para la conformación de la unión de presidias para la conformación de curia no requiere de que haya un presidio que se eleve al rango. Ahí no hay un presidio que se eleve al rango de curia. Ahí simplemente hay presidias. Y como hay presidias, pues todos los oficiales están por igual. Todos. Y lo que hay que hacer es elegirlos. Ahí hay elecciones de oficiales. Ningún presidium es superior a otro. Ningún oficial de los consejos en la conformación de una curia, ningún oficial es superior a otro. Claro, para la conformación de una curia hay un consejo superior que está supervisando eso. Ya será los oficiales de la curia quienes podrán ir valorando los más aptos. Sin embargo, no se dejará de hacer elecciones. Y se va a hacer elecciones y los demás y todos van a participar de forma secreta. Sin embargo, cuando ya existe una curia y a esta curia se le van a unir otras para formar un comisión, será una curia, dice el manual, que supervisará otras y por lo tanto esta curia ya no requiere que hayan elecciones, sino que precisamente una de las curias
va a ser elevada al rango de comisión. Y al ser elevada al rango de comisión, los oficiales mantienen sus mismos cargos. No hay elecciones, ahí no hay elecciones. Simplemente esa curia acogerá a las otras que se le van a agregar para formar el comisión, pero no hay elecciones. Si el presidente, por ejemplo, ya lleva 2 años de ser presidente dentro de la curia, pues pasará simplemente a la condición del rango del comisión, y eso no afecta su cargo. Hará 1 año más y ahí vencerá su periodo en el que está, sea el primero o sea el segundo. Así igual con todos los demás oficiales. También hay otra cosa que no va a cambiar: el número de acta. El número de acta, aunque ya pasó a la condición de comisión, pero no va a variar. Seguirá la misma secuencia porque el consejo que se creó fue la curia. Lo que sucedió fue, no ha habido una creación de un comisión, no aparece un comisión así, sino que ya tiene una historia que está en la curia, y esa historia no se va a variar. Simplemente se va a establecer de que ya en el rango de consejo superior, como por ejemplo en el caso del comisión, esa curia pasó a ser comisión, pero no varía su número de acta, como no variarán los cargos. Lo mismo sucede con un comisión que pase a ser regia, y lo mismo sucederá si el Concilio Legionis establece que una regia pasará a ser senatus. Bien, luego dice en el 10: los oficiales de un consejo serán elegidos por los miembros del mismo consejo. No lo va a imponer el Consejo Superior, no lo va a imponer o no lo va a establecer de manera fáctica la autoridad eclesiástica local. No, debe ser por elección, y esa elección deberá ser por decisión de sus mismos miembros. Los oficiales de un consejo serán elegidos por los miembros del mismo consejo. Todo legionario puede ser elegido para dichos cargos. Ya dijimos al principio. Si el elegido no hubiera sido antes miembro del consejo, lo será ex officio. Bueno, esta expresión ex officio, esto se usa para indicar a aquellas personas que no pertenecen al consejo. Como, ¿quién no puede pertenecer al consejo? Bueno, ¿quiénes pertenecen al consejo? ¿Quiénes pertenecen al consejo? Pertenecen al consejo los oficiales, director espiritual y los otros 4 cargos, o los que ya estén establecidos. Ellos más todos los consejos y presidias que estén afiliados a ese. No pertenecen al consejo los visitantes, aun cuando sea un visitante recurrente. No pertenecen al consejo representantes. No pertenecen al consejo los corresponsales, si solo su función es esa, ¿no? Pero si son oficiales de algún consejo o de algún presidium, pertenecen a eso. Si son oficiales o consejos de un presidium, si son oficiales de un consejo o de un presidium afiliados directamente a ese consejo, ellos son miembros de ese consejo y son los únicos que tienen la facultad de elegir, de participar en las elecciones que se realicen dentro de ese consejo. No participan, aunque sean oficiales de un consejo o de un presidio, aquellos que pertenecen a otro consejo. Su consejo o su presidio está afiliado a otro consejo, pero que por alguna razón esté aquí el día de la elección en este consejo, los de este consejo nada más deben ser los oficiales. ¿Y por qué decimos los oficiales? Si se supone que estos oficiales de ese consejo
son oficiales de presidios y consejos. No, pero ahí puede haber un ex oficio, o dos, no sé cuántos. Podrían haber oficiales ex oficio. Y si vamos a elegir, pues deben estar autorizados para eso. Por eso en las elecciones es bueno que antes de hacer las elecciones y leyendo esta parte, nos recordemos de decirles a los visitantes, a los representantes, a los curiosos que estén ahí presentes, a los invitados, que por favor se abstengan de tomar la papeleta para las elecciones. Si es posible, en tanto que esto no ofenda la dignidad de estos hermanos, pues que se hagan a un ladito. Y si no, pues que conscientemente no acepten la hoja para la elección. Luego, si entonces el ex oficio es aquella persona que no pertenece a ese consejo, no es oficial de presidia, no es oficial de ningún consejo que esté directamente afiliado a ese consejo, pero que el día de las elecciones, siendo yo miembro de un presidio de los tantos, resulta que me invitan, y precisamente para que participe de las elecciones. No soy miembro del consejo, pero alguien me invitó para participar de las elecciones. Yo con gusto acepté servir, y los oficiales pues no reprueban mi presencia, ¿no? Y mi participación en las elecciones. Entonces, al ser yo, sin ser miembro de ese consejo, se me da la oportunidad de participar y resulta que soy electo, entonces yo seré un oficial ex oficio dentro de ese consejo. Todas las elecciones de oficiales están sujetas a ratificación por parte del Consejo Inmediato Superior. Ojo, hermanos secretarios, ojo. Cuando se elige un oficial dentro de su consejo, digámoslo así, ustedes son oficiales de curia o de comisión, y resulta de que hubo elecciones. Esta partecita es importante que vaya plasmada dentro del acta. No utilicen, por favor, términos como queda elegido el hermano Carlos, por ejemplo, como nuevo presidente. No, perdón. No utilicen términos como queda como nuevo presidente el hermano Carlos. Queda como nuevo oficial el hermano fulano. No. No queda como, después de la elección, no queda oficialmente establecido que esa persona será el nuevo oficial. Muchas veces, luego de leer el acta de la junta en la que se celebró la elección, el consejo puede indicar o responder de que hubo ciertas fallas, ya sean técnicas o algún requisito no lo cumple la persona electa, y que por lo tanto no se le ratificará. Y no solo no se le ratificará, porque el manual establece de que si no se le ratifica, si el Consejo Superior, por ejemplo, guarda silencio respecto a esa elección realizada, pues ese hermano va a seguir trabajando y se le va a considerar su periodo desde el momento una vez electo. Pero en algunos casos el consejo puede determinar que la persona no está apta para ejercer el cargo, y muy probablemente resulte dando una respuesta negativa a ese proceso, donde se le indique a la persona: mire, lamentamos, hermana o hermano, que no podemos ratificar su elección, porque luego de algunas averiguaciones nos hemos enterado que A, B o C requisito no se cumplió. A veces la elección tiene sus fallas,
pero no se puede decir nada contra la persona electa. El proceso de la elección se cometieron fallas. A veces no está la falla en la forma en cómo se celebró la elección, sino en lo que plasmó el secretario. El secretario o secretaria debe especificar punto a punto qué fue lo que sucedió durante el transcurso de las elecciones. El secretario entonces debe establecer en el acta que se leyó, para empezar, este punto que debe corresponder de manera práctica y legal, le corresponde al vicepresidente dirigir esta elección. Dirigir este proceso le corresponde al vicepresidente. El vicepresidente, entonces el secretario debe establecer que el vicepresidente leyó los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del número 1 del capítulo 8, que se leyeron, y que luego se procedió a la elección, y que la elección, el hermano vicepresidente preguntó si habían candidatos. El hermano José, por ejemplo, por decir un nombre, el hermano José levantó la mano y propuso a la hermana María. Esta hermana María fue secundado, o sea, esa propuesta fue secundada por otro hermano. El secretario debe anotar quién propuso, a quién propuso. Y a la pregunta del presidente, ¿quién secunda?, también otro hermano levantó la mano y secundó. Secundó. Digo esto porque a veces ponen segundo. Y una cosa es segundo y otra cosa es secundar. Bueno, entonces otra persona secundó a ese candidato. Y hagámonos la idea, no hubo más candidatos. Y como no hubo más candidatos, se preguntó si estaban de acuerdo por unanimidad. Todos levantaron la mano, o la mayoría levantó la mano, y terminó siendo electo el hermano José, o María, como habíamos dicho inicialmente. Bueno, resulta de que el secretario no debe poner, entonces quedó como nuevo oficial en el cargo tal la hermana María. No, esa frase debe ser sustituida por otra más correcta. Esta que va a decir manual: todas las elecciones de los oficiales estarán sujetas a ratificación por parte del Consejo Superior inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que el secretario debe establecer, o la secretaria debe establecer, que la hermana María resultó electa, en el caso de no haber más candidatos, por unanimidad, para el cargo de tesorera, secretaria, presidente, vicepresidente, y para el periodo de 3 años que inicia este día y va a terminar el día tal, si es posible. Se puede establecer ahí en el acta cuando vence su periodo, pero queda pendiente de ser ratificada. Eso sí, hay que ponerlo. Quedando pendiente su ratificación por parte del Consejo Inmediato Superior. Llámese el consejo que sea. No cometamos el error de declararla en el acta, o a veces se dice que el presidente, o la presidente, o la vicepresidente, o el vicepresidente declararon que ese hermano ya queda como oficial de ese consejo. No. En este punto el manual nos está indicando eso. Quedará pendiente de que se le ratifique el cargo. Y eso así tenemos que escribirlo. Quedó electo. Es el oficial electo. Pero
quedando pendiente de ser ratificado por el Consejo Inmediato Superior. Bueno, dice que sin la ratificación, mientras se da la ratificación, las personas elegidas pueden desempeñar los cargos. Es decir, a veces incluso hay hermanos que se incomodan. Por alguna razón, su ratificación se traspapela en el Consejo Inmediato Superior y entonces están reclamando. Está bien que se reclame, ¿verdad? Es un derecho. Está bien que se pregunte, pero a veces lo hacen, se extralimitan, se sobrepasan en la forma de cómo van a reclamar eso. No cuesta ya acercarse al vicepresidente: hermano, se olvidaron de mi... ¿O qué respuesta hay de mi ratificación? O decirle al presidente de su consejo, si yo tengo otro cargo, ¿no? Pregunte por favor ahí que qué pasa con mi ratificación. Tal vez se les olvidó, tal vez no vieron el acta, tal vez no fueron notificados, y por lo tanto hay que hacer la pregunta, pero no necesariamente como hemos visto en algunos casos que hacen el reclamo público. Tengo tantos años, tanto tiempo de estar en este cargo y ustedes no me dan la ratificación. No es necesario palabras groseras, ni en un tono de ese tipo. La fecha de aceptación, 11. En la fecha de aceptación de las candidaturas y de la elección se comunicarán a los miembros, si es posible, en la junta precedente a la elección, a la junta de la elección. Es deseable que los nombrados se les ponga al corriente de las responsabilidades de los cargos. Es decir, hermana, si usted piensa que fulano, menganito, esos son unos buenos hermanos que pueden ejercer el cargo, es necesario que tengan pleno conocimiento de qué implica esos cargos. Como le digo, a veces confundimos la propuesta de participar en las elecciones como un elogio grande y lo atesoramos de una forma orgullosa, pero en realidad nos están pidiendo que sirvamos un periodo de 3 años, y aunque nos sintamos elogiados, pues debemos tener pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque sucede que a veces allá teniendo el cargo no tenemos ni la menor idea de cómo desarrollarlo, y así resulta de que el tesorero no sabe de que siendo tesorero de un consejo, hagámonos la idea de un tesorero de una curia, debe tener pleno conocimiento de que él es el responsable de todos los bienes de esa curia. Él es el responsable del cuidado del altar, del mantel, de la imagen. Él es el responsable de todo eso. A él le corresponde tener control de lo que podría llamarse activo fijo. No solo está para que lleve el control de las entradas y salidas. No. El tesorero entonces podría decirse, aunque no es el caso, pero podría decirse de que es como el dueño. Es a quien se le han encargado todos los bienes a excepción de los cuadernos, por ejemplo, que eso sería el secretario el responsable de cuidarlos, los libros. La historia la tiene que guardar ahí, preservar quien tenga el cargo de la secretaría. Pero la tesorería tiene que tener control de todo, ¿no? A veces un consejo tiene una librería, pues debe tomarse la conciencia de que la librería muy probablemente le corresponde al consejo. Si la librería se maneja con fondos de la legión, entonces el que le hace el trabajo, el favor, el bien de administrar la librería debe rendir una cuenta mensual, un estado de cuenta mensual. Cuánto vendió, cuánto gastó, cuánto compró y cuánto fue la ganancia.
generalmente la Legión no aspira a tener grandes ganancias, ¿no? Pero a veces un libro podría ganarle 25 centavos, una pequeñez, porque más la función es que se promueva. Pero si tiene librería, pues es responsabilidad del tesorero. Si la librería no es, ¿cómo se llama?, con fondos de la Legión, entonces hay que llegar a un acuerdo con esa persona, porque el uso de logotipos, el uso de marca, todo eso debe también ser controlada por el consejo. Si la venta se da dentro de el espacio, el entorno de ese consejo. El tesorero debe tener control de esa actividad. A veces también se dan otras actividades en torno a la función del consejo. ¿Qué pasa cuando un presidium desaparece en una curia? ¿Quién se toma el deber de ir a visitar a lo que quedó, digamos, los hermanos a quienes les quedó la imagen, el vexilium, el altar y otros bienes que tenga ese presidio? Fondos. No queremos irnos no somos unos grandes perseguidores de fondos económicos, pero todo lo que contenía ese presidio es responsabilidad del tesorero ir y recuperarlo. No tiene por qué hacerlo él, pero él es el principal encargado de hacer de que esas cosas vayan al lugar donde corresponde. El altar, archiveros, a veces computadoras, a veces algún tipo de equipo que haya contenido ese presidium con fondos de la Legión, pues tiene que ir a recuperarlos y tenerlos aquí. Es responsabilidad del tesorero. Si no puede hacerlo, motivar que se ejecute. Promover con el presidente alguna comisión para que se ejecute eso. Entonces, ser tesorero no es solo pasar la bolsa, contar las moneditas y decir cuánto se recibió y el estado de cuentas, ¿no? El tesorero tiene mucho más de lo que supone su cargo. El vicepresidente también tiene un amplio espectro de trabajo: que visitar a los auxiliares, que reunirlos, que verificar que estén funcionando, que separar las calidades de socios en diferentes libros o en diferentes registros, mejor dicho. Verificar de los socios enfermos, por ejemplo, en un presidio. El vicepresidente de una curia tiene que estar pendiente de todos los socios. Hoy en este tiempo, generar grupos de WhatsApp, tener control, tener contacto continuo con los oficiales, conversar, procurar la formación de ellos, estar pendiente de que no dejen de hacer las juntas, y si así fuera, pues motivar que se restablezcan, procurar de que los otros vicepresidentes de los presidios estén pendientes de la constante búsqueda del reclutamiento, la formación de jóvenes, el trabajo con jóvenes, tantas cosas que son responsabilidad de que el vicepresidente haga o procure que se haga, pero es deber del vicepresidente. El presidente también tiene otras cosas más que llegar a sentarse y hacer la junta. Para empezar, tiene que hacer la agenda con tiempo. Programar qué es lo que va a hacer su presidium. Y si es oficial de consejo, procurar programar con el consenso de los otros oficiales, qué es lo que va a hacer ese consejo durante el año. Un presidente de una curia
debe procurar promover en sus presidias las exploraciones dominicales. Y no solo procurarlas, programarlas, ¿verdad? Actividad que puede muy bien organizar y ejecutar una curia. En tal mes vamos a ir a hacer 3 exploraciones dominicales, 3 o 4 exploraciones dominicales en tal parroquia donde no hay legión. O con la colaboración de mis presidios, ¿no? Procurar de reconocer quiénes son los oficiales, quiénes son los socios activos de cada presidio que están dispuestos a los trabajos heroicos para formar un comité de extensión, para formar un comité de visitas, formar, no solo en el hecho de que vamos a buscar de que 2 de este, 2 de este y 2 de este vengan y formen parte, no, también hay que formarlos, porque un comité de visitas debe llevar las respuestas adecuadas a los presidios. No solo llegar a felicitarles a todos, ay, qué bueno que ustedes están trabajando bien, y no ver los detalles que pueden mejorar. Una formación que tenga método, y también que a la hora de expresarla no sea más bien motivo de desagrado a las visitas, repulsión a las visitas, sino que sean agradecidos, que queden agradecidos de que se les ha dicho de que estamos mal en esto y esto debe ser el plan siguiente para resolver en nuestro presidio, porque un buen consejo nos han dado los visitantes. Entonces, todos los oficiales tienen mucho que hacer. Mucho que hacer. Los secretarios, secretarias, sería bueno que a veces de repente nos aplicáramos un poquito en el conocimiento de la ortografía, de la caligrafía, ir mejorando nuestras actas. ¿Ve? A mí me dan un cargo, ¿sí? Y bueno, yo ese cargo, mi misión es hacerlo mejor, lo mejor posible. Y entonces, que esas actas se vean bonitas, ¿no? Y si lo hacemos a máquina, pues muy bien planteadas, muy bien hechas. Que no sean muy largas, muy extensas, que no sean escuetas, que sean pues satisfactorias. Bien, en el 12 dice, es lícito hacer comentarios sobre la aptitud de los cargos, aunque con la natural prudencia. También está permitido que los oficiales de un consejo, si están todos de acuerdo en las buenas cualidades de un candidato, declaren que lo recomiendan como para que sea parte del equipo de oficiales, pero esa recomendación no tiene que impedir la presentación de otros candidatos ni la elección en su forma íntegra. Por muy excelente que vean los oficiales de un consejo a X persona que está muy calificada porque tiene estas y estas virtudes, porque tiene estas y estas otras capacitaciones, pero no debe quitar el hecho de que la elección debe hacerse de manera íntegra, completa, ¿verdad? Por esa razón es que al principio dice que está considerado como lícito el hecho de que se pueda comentar sobre la aptitud del candidato o de los candidatos. En nuestro consejo pedimos que nos hagan una especie de currículum de vida legionaria o cristiana, que vayan dándonos la idea de que sí tiene una condición, por lo menos en capacidad, para poderse desarrollar en un cargo. Hay quienes critican eso, pero eso no le quita a ninguna otra persona pues el derecho de participar. Al final, el que va a tomar la decisión
porque va a poner en el corazón de todos. ¿Quién va a quedar? Es el Espíritu Santo. No se preocupen por eso. Mientras no se haga una discriminación de alguien, no, usted no puede participar porque usted no tiene esto o no tiene lo otro. No pasa nada. No es para poner de menos a uno ni a otro. Simplemente la expresión de poder decir, y eso pues aquí lo faculta el manual, ¿no? Decir que se pueden hacer comentarios sobre la actitud del candidato con natural prudencia. Es decir, no vamos a hacer una campaña, digamos, como si fuera una campaña política en favor de un candidato y en detrimento de otro. No, ambos se deben respetar, o todos se deben respetar, todos los candidatos deberán respetárseles su derecho, y no vamos a hablar mal de uno y bien de otro por tomar partido desde ya. Entonces la elección, la recomendación que pueda hacer un consejo, pues no pasa más de ser una recomendación. 13. La elección se hará por votación secreta. La manera de proceder será como sigue. Para cada cargo habrá una elección. Vaya, vamos a leerlo y después lo explicamos. Para cada cargo habrá una elección por separado y en orden descendente. Cada nombre ha de ser formalmente propuesto y secundado. Voy con lo primero. En orden descendente. Si un consejo tiene que elegir presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, primero va a tener que hacer elecciones de presidente. Eso porque en el entendido que cuando el manual se refiere a orden descendente es que estamos arriba considerando la importancia del cargo de presidente. Y luego nos podemos hacer una idea de que el manual pone en otro estatus la condición del vicepresidente. Y luego sigue la del secretario. Y por último estará la condición del tesorero. Esto a mí pues no me parece tanto. Creo de que no pasa nada si yo personalmente podría decir que no pasa nada si simplemente acordamos que ahorita va a ser la del tesorero, luego va a ser la del vicepresidente. Que quede claro de dónde, pero no. El manual mandata y ahí ya no hay comentarios, ya no hay yo pienso, ya no hay nada de eso. Simplemente hay que irnos a cumplir con lo que el manual está diciendo. Y el manual está diciendo en orden descendente, y eso será de entender que presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Si son los 4 cargos, primero vamos a elegir presidente. Para cada cargo, una elección por separado. Y para esto deben los candidatos ser formalmente propuestos y secundados. Yo entendería de que cuando se refiere al manual a formalmente propuesto, querrá decir que hay una especie de documentación. Pero en la práctica lo que se hace es nada más decir que habrá elecciones y que quien lo propone, alguien levanta la mano y propone. Sin más. Y secundado, pues quien lo secunda, o otra persona levanta la mano y dice, yo estoy de acuerdo con lo que propuso fulano y por eso creo de que este hermano o hermana puede participar en la elección. Si no se propone más que un candidato, es evidente que ya no se necesita votación. Si son propuestos o secundados debidamente 2 o más nombres, se procederá a la elección. Se entregará a todos los presentes que sean miembros del Consejo con derecho a votar, también a los directores espirituales que estén presentes, una papeleta para la votación. Téngase muy en cuenta que solo tienen derecho a votar los miembros del Consejo. Ya dijimos quiénes son miembros del Consejo. Todos los oficiales de consejos y presidias que pertenecen a ese consejo. Escritas las papeletas, se plegarán
cuidadosamente. Vamos a doblar la papeletita y la recogerán los escrutadores. Antes de la elección se van a escoger estas personas. 2 escrutadores que van primero a entregar la papeleta, hacen el mismo trabajo de ir asiento por asiento a entregar la papeleta en la que se va a votar, y luego la van a recoger plegadas. Si es posible, dispóngase de una cajita para que la gente lo vaya echando ahí, y luego cuando se traen a la mesa donde se va a hacer el escrutinio, para eso se van a necesitar 2 personas. Y también generalmente se dispone de una pizarra también, donde se va a ir marcando lo que los escrutadores van voceando, lo que ellos gritan. Se va a ir marcando para que de manera visible a toda la asamblea le quede claro quién fue electo. Además, la papeleta puede ser voceada, que es decir, fulano, o si se dispone de numerarlos, pues número 1, número 2, número 3, pero si es posible pueden mostrar la papeleta. Y luego la otra hermano que estará colaborando en estas elecciones estará frente a una pizarra marcando rayita por rayita, o punto, lo que dispongan, o X, para llevar un control de cuánto, y después cotejar la información de la pizarra con los votos en físico de las papeletas. Si son propuestas, decía, se entregarán a todos los presentes que sean miembros del consejo la papeleta. Hay un detalle en cuanto a estas elecciones que no queda claro, ¿verdad? Y no queda claro porque la tradición, al menos aquí en El Salvador, ha mostrado de que la forma más cultural de hacer estas elecciones es que si tengo al hermano, digamos, Pedro, y al hermano José, 2 hermanos que van a participar en una elección, entonces al hermano Pedro, que fue el primero que se propuso, le vamos a poner número 1, y al otro le vamos a poner el número 2. Lo vamos a nombrar, o lo vamos a identificar con esos números, y en la papeleta vamos a poner el número que identifica a uno o al otro. Y entonces las elecciones se van a utilizar en lugar de los nombres, el número que identifica o que se le asignó a cada candidato, a un candidato, al candidato que yo desearía que fuera el que ostente el cargo. Pero resulta de que el manual no habla de números. Por esa razón, en este tipo de elección, de repente algún hermano decide poner mejor Pedro en lugar del 1. Y cuando toman la papeleta y no encuentran el número, sino que el nombre, dicen anulado. Porque la regla de esta elección era que pusiéramos número. Pero aquí dice el nombre del candidato, no el número. Sin embargo, estimados hermanos, no caigamos en esa circunstancia de anular una papeleta así. Cuando el manual prohíbe el uso de nombres, lo hace en esta forma. No debe aparecer en la papeleta el nombre del votante. No dice nunca el nombre del candidato. Por lo tanto, si yo participando en unas elecciones pongo el nombre del candidato, yo no estoy dejando duda de cuál es mi decisión de votar por
tal candidato. Si yo puse Pedro, y Pedro era el número 1, pero no puse 1, sino que puse Pedro, queda clara cuál es la intención de voto que tengo. Y será una falta de respeto que a la hora de que encuentren el nombre y no el número, decidan eliminar mi voto. Eso será incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aceptarlo, que ese voto es válido porque yo voto por Pedro. Y ya, no complicar el rato, ¿verdad? Porque si alguien tiene esa situación de poner el nombre, pues no hay duda en que su intención es votar por ese hermano o hermana. Entonces, por lo tanto, lo que el manual dice que no debe aparecer el nombre del votante. Es decir, yo no puedo escribir, yo, Pablo, voto por la hermana María. Yo, Pablo, voto por Mengano. No, el voto para eso se reclama el secreto. Yo no puedo establecer quién soy yo para votar por esa persona. Por lo tanto, para guardar el secreto del voto, yo solamente voy a poner el nombre del candidato que yo decida. Luego, respecto también a ese tema, solo es de que se pongan de acuerdo en los consejos si van a poner el nombre. ¿Por qué el número? ¿Por qué se ponía el número? Porque vamos a recordar de que en nuestra cultura salvadoreña, mucha gente que era legionaria, pues adolecía de alfabetismo. Y al adolecer de alfabetismo, le resultaba más fácil hacer solamente un garabatito, un número, que escribir todo el nombre. Imagínense si ese hermano fuera, como decía la canción del corrido de la cama, por Dios, Ludovico Abelarceño Petronilo Oliverio, que no, era la de nunca terminar escribiendo el nombre de esa persona. Pero entonces, pero sí podemos identificarlo por nombre a los candidatos y no hay ningún problema, no hay ninguna violación a las normas del manual si lo identificamos por su nombre. Bien, si sale un candidato con mayoría absoluta de votos, es decir, con los números mayor que el de los demás candidatos juntos. Si tenemos 3 candidatos, imagínense Pedro, José y Juan. Pedro saca una cantidad, otra, ¿verdad? Y Juan otra. Pedro, José y Juan. Pedro saca 30. El otro saca 32 y el otro sacará 38. Ninguna de las cantidades es superior prácticamente. Casi todas están en un porcentaje similar. Pero el manual manda de que cuando se saquen, se hagan las elecciones, uno de ellos debe elevarse de manera que si yo sumo, por ejemplo, en este caso, tengo a Juan que sacó 60. Pues sacó 15. 60 y 15 hacen 75. El otro sacó 25. Si sumo el 25 y el 15 hacen 40. Es menos que 60. Entonces, por lo tanto, ya ganó Juan. Pero si las cantidades se mantienen en una candidatura de 3, unos porcentajes algo similares, si sumando lo de estos dos, esto sale mayor que el de este otro candidato, Juan, sumando los resultados de Pedro y José, sale más que lo de Juan, no hay elecciones. Pero si sumando las cantidades de Pedro y José, Juan supera la suma de estos dos, entonces hay candidato electo. Entonces, por último tenemos, y si se trata de una elección de 2 candidatos, obviamente ahí vamos a ir a por lo menos el 50 más 1,
y media vez exista un 50 más 1, ya quedó un candidato electo. Y si no hay más que un candidato, ya dice el manual, pues por unanimidad quedó ese hermano. Será declarado electo. Si nadie ha obtenido mayoría absoluta, se leerá en voz alta los resultados de la votación y se hará de nuevo la elección entre los mismos candidatos. Si tenemos 3 candidatos, a Pedro, José y a Juan, y resulta de que no se declara una elección porque sumando 2 siempre no existe mayoría absoluta, entonces pues resultará que estos mismos candidatos pasarán a ser una segunda vuelta de elecciones. Se volverán a dar las papeletas, los 3 candidatos estarán ahí y luego se hará una nueva elección. Si de ahí ya sale una diferencia notable donde un candidato supera la suma de los otros 2, pues entonces ya se eligió. Pero si tenemos el mismo panorama, entonces dice el manual, si en esta segunda votación tampoco saliera alguien con mayoría absoluta, se elimina el candidato que tenga menos votos. Bueno, imagínense que tenemos un candidato que tenía 37, el otro tiene 33 y el otro tiene 30. El que tenga 30, pues se le agradece su disponibilidad de servir, pero se extrae de los candidatos para la tercera ronda de elecciones. Y entonces hágase otra votación entre los restantes. El manual supone de que hayan hasta 4 o más candidatos. Si en esa dice, y si tampoco en el tercer escrutinio sale una mayoría absoluta, vuélvase a eliminar al que tenga menos. Y así en cada votación sucesiva hasta obtener una mayoría absoluta. No porque se trate de elegir dirigentes para una organización espiritual, se pueden hacer las elecciones con descuido. Bueno, a veces no solo con descuido se ha sucedido, sino con total irrespeto a las normas. A veces se puede dar el caso de que un consejo lleve un acta con una historia no sucedida para que se elija a alguien, pero no hubo elecciones. Por eso es importante de que haya una especie de supervisión en las elecciones, especialmente que se vea de que sí se cumplen. Por eso es bueno de que haya un acercamiento, que haya conciencia en este quehacer, ¿verdad? A veces las actas indican de que la elección no se hizo apegada a los estatutos, a las órdenes del manual. Y entonces es un retraso para ese consejo, que no se hagan las cosas bien. Entonces, por esa razón es que es necesario que la información sea completa, fiel a la realidad, y que una vez se hayan hecho las elecciones, pues enviar el acta al Consejo Superior para que supervise esos hechos detallados en el acta. Un acta que no le deben faltar la firma del presidente y secretario. Un acta completa. Un acta que sea copia del libro, si es que el libro se hace manuscrito. No un acta hecha paralela al acta del libro. Es decir, una copia fiel al acta verdadera, al acta que se registra. No porque se trate de elegir a dirigentes para una organización espiritual, se pueden hacer las elecciones con descuido. A veces se han cometido tantas faltas en esto, que a veces no son elecciones, son decisiones de directores espirituales. Se ha dado el caso, ¿no?, que un director espiritual prácticamente dispone de quienes van a quedar. O en otras ocasiones, la elección no es tal cual lo indica el manual, sino tirando una moneda al aire, dicen, echando suertes sobre un candidato.
Todo eso debe eliminarse y ser práctico y aplicarse al manual. La elección debe hacerse según las normas señaladas y respetando el carácter secreto del voto individual. En este punto queda de nuevo claro de que debe usarse nombres. Es necesario que se incluya en las actas de la reunión un informe completo de las elecciones detallando los nombres de quienes los proponen y quienes los secundan, y el número de votos recibidos también. Debe establecerse en el acta cuántos votos recibió uno, otro y otro candidato. Y que dichas elecciones se sometan al Consejo Inmediato Superior para estudiar su correspondiente ratificación. Vuelve el manual a decir que el secretario no debe establecer que hasta ahí quedó el acta. Bueno, agradezco a ustedes el tiempo prestado, su atención. Nos hemos tardado un poquito, pero algo hemos aprendido. Dios les bendiga mucho. A Jesús por María.